Bienvenidos a una nueva edición de Viene Pronto TV. Recuerden suscribirse a nuestros canales en Facebook, Twitter, Instagram como Viene Pronto TV. En estos días tan caóticos, donde nada parece estar al control, Dios está al control. Él está al control de nuestra vida y de nuestra situación si nosotros se lo permitimos. ¿Que se vale tener miedo? Claro que sí, es totalmente normal. Y muchos personajes de la Biblia tuvieron miedo, como David, como Elías, entre otros más. Pero Dios nos está hablando hoy. Él no nos ofrece una vacuna de un día y ya está. Él nos ofrece un tratamiento diario. Y disfrutemos de una pequeña dosis hoy. Quisiera comenzar contándoles algo que sucedió el 20 de diciembre del año 1995. Este día ocurrió uno de los peores accidentes aéreos registrados en la aeronáutica civil colombiana. La aerolínea American Airlines hacía su viaje regular desde el Aeropuerto Internacional de Miami hacia el Aeropuerto Alfonso Bonilla de la ciudad de Cali. 164 pasajeros habían abordado el avión. Algunos más deberían haber abordado el avión esa noche, pero por causa de una tormenta invernal en el noreste de los Estados Unidos, no pudieron hacer la conexión pertinente con el vuelo que los llevaría a la ciudad de Cali, en Colombia. 3 años antes, los grupos guerrilleros habían dinamitado el radar que permitía orientar a los aviones en el destino final. Y en ese momento se estaba utilizando a un controlador de tránsito aéreo humano. Era una persona la que se ubicaba en el lugar para dirigir a los pilotos en la dirección que tenían que seguir para hacer un aterrizaje exitoso. Faltando unos pocos minutos para llegar a la ciudad de Cali, ocurrió un percance. Uno de los pilotos, por error, borró del equipo de navegación el punto de destino. Y el problema se agudizó un poco más cuando, tratando de comunicarse con el controlador, con la persona que había sido escogida para esa noche, se dio cuenta de que la persona no hablaba suficiente el inglés y entonces los mensajes que iban y venían de parte del piloto para el controlador no eran entendidos. De la misma manera, el controlador trataba de enviarle mensajes al piloto para ver qué era lo que estaba sucediendo porque él lograba percibir que estaban en problemas. Sin embargo, de repente en el avión sonó una alarma que indicaba que había proximidad con la tierra. Y el piloto, estresado en el lugar donde él se encontraba en la cabina, trató de volver a hablar con el controlador, pero el controlador no entendía sus mensajes. Pasados unos segundos más, el avión, tratando el piloto de levantar un poco el avión para que no golpeara con la tierra, sintió que la parte trasera del avión chocaba con la tierra y ellos a una velocidad de 520 kilómetros por hora chocaron con una montaña y todos, excepto 5 personas y una mascota, perecieron esa noche. ¿Dónde estuvo el problema de este accidente? Además del error cometido por el piloto al borrar del equipo de navegación el punto de destino, el mayor problema estuvo porque el controlador y el piloto no lograron entender los mensajes que iban y venían del uno hacia el otro. No pudieron entenderse, no lograron comprenderse porque el idioma hizo mella entre ellos. No había fluidez en el inglés del controlador. Y saben, hermanos, no entender los mensajes parece ser un problema del ser humano. Los esposos muchas veces no se entienden con sus esposas y viceversa. A veces los hijos no se entienden con sus padres. Los padres no entienden a los hijos.
A veces los empleadores no entienden a sus empleados, ni los empleados a sus empleadores. En fin, el ser humano tiene el problema de que no logra entenderse en muchas circunstancias y situaciones con los demás seres humanos. Pero saben, no entenderse puede llegar a ser fatal. Los discípulos de Jesús también enfrentaron este problema. Nosotros encontramos en la palabra de Dios muchos episodios en los que los discípulos no entendieron cuando su maestro les hablaba. Uno de estos episodios está registrado en el libro de Mateo y en el libro de Marcos, pero yo lo voy a leer del libro de Marcos. Vamos a buscar juntos Marcos, el capítulo 8, el versículo número 14 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Marcos capítulo 8, versículo 14 en adelante. Dice: habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí los discípulos diciendo: es porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Y luego les sigue diciendo: teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis? ¿Saben por qué Jesús les dijo y no recordáis? Porque solamente un poco tiempo antes el Señor Jesús había multiplicado 5 panes y 2 peces entre 5,000 personas. Y había multiplicado 7 panes entre 4,000 personas. Y no solamente eso, había sido tan grande la multiplicación que habían sobrado cestas repletas de comida. Así que eran tan faltos de entendimiento los discípulos que no entendían que Jesús no estaba hablando del pan, porque de ese solo pan que ellos llevaban en la barca, Jesús los pudo haber alimentado a todos. Ellos no entendieron, no comprendieron y Jesús los reprendió. Pero si nosotros vamos al libro de Mateo, allí en Mateo se nos da una clave de qué era a lo que Jesús se estaba refiriendo con este asunto de guardaos de la levadura de los fariseos y de Herodes. Mateo 16, 11, 12 dice lo siguiente. El versículo 12. Entonces entendieron que no les había dicho esto, que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los de los saduceos. Después de que Jesús les llamó la atención, ellos pudieron entender que Jesús no se estaba refiriendo a eso. Jesús se estaba refiriendo a que ellos debían guardarse de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hay otro episodio en la Biblia que lo vamos a encontrar en el libro de Juan, el capítulo número 10, versículo del 1 al 6. Juan capítulo 10, versículos del 1 al 6. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y luego el versículo 6 enfatiza lo siguiente. Esta alegoría les dijo Jesús, ¿y qué sigue diciendo? Si lo estás leyendo dice,
pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Hermanos, los discípulos caminaron con Jesús y muchas veces no le entendieron. No sabían de qué les estaba hablando, a qué se refería. Y ese es un problema que todos nosotros como seres humanos tenemos. Se van a dar cuenta de que Jesús se estaba refiriendo a sí mismo como la puerta, como el buen pastor. Y se estaba refiriendo a las ovejas como a sus seguidores, aquellos que escuchan su voz y que caminan por el camino que el pastor les indica. Hay un solo pastor, hay un solo redil. Asegúrate de estar en el redil correcto, porque hay un solo pastor y hay un solo redil. La palabra de Dios dice que las ovejas escuchan su voz y le siguen. Además de estos dos episodios, hay otro episodio que Jesús le repitió a sus discípulos en 3 ocasiones. Y esto a mí me llama mucho la atención, porque si el Señor Jesús se los dijo 3 veces, era porque este mensaje era importantísimo que ellos lo tuvieran en su mente y lo recordaran. El episodio está registrado en 3 de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, pero yo lo voy a leer del libro de Marcos. Vamos a leerlo rápido porque en las 3 ocasiones Jesús les dijo lo mismo, solamente con una pequeña variación quizá en los versículos. En Marcos, el capítulo 8, el versículo 31, dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y luego el versículo 32, la primera partecita dice: esto les decía Jesús claramente. Jesús no andaba con tapujos. Jesús se los decía de una manera clara para que ellos lo pudieran entender. Esta fue la primera ocasión en que Jesús les mencionó lo que le iba a suceder cuando fueran a Jerusalén. Él iba a enfrentar situaciones complicadas y difíciles, y se los mencionó de una manera muy clara a sus discípulos. Luego en el capítulo número 9, versículos 31 y 32, Jesús vuelve y les repite a sus discípulos lo que le va a suceder cuando llegue a Jerusalén. Enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al 3er día. Y el 32 dice: pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. La segunda vez que se los repitió. Y luego en Marcos 10, 33 y 34 dice: he aquí, ya estaban más cerca del momento en el que esto iba a suceder, y les dijo: subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al 3er día resucitará. El Señor les decía los padecimientos que le iba a tocar enfrentar, pero les daba esperanza. El Señor terminaba con la esperanza de que aunque todo eso le iba a suceder, Él iba a resucitar. El Señor estuvo preparando a sus discípulos durante todo ese tiempo que pasó con ellos, durante esos 3 años y medio. El Señor los estuvo preparando, diciéndoles las cosas que le iban a suceder para que cuando ese momento llegara, ellos pudieran estar listos y no se sintieran decepcionados ni tristes. Pero los discípulos no lograron entender el mensaje de Jesús. Y por eso la tristeza llenó sus corazones cuando todo esto ocurrió. Ustedes recuerdan el episodio de los discípulos que iban camino a Emaús.
Ellos estaban decepcionados, ellos estaban que no podían entender qué era lo que había pasado, si ellos tenían sus esperanzas puestas en Jesús. Sin embargo, Jesús había tratado de prepararlos para ese momento. Y hay un mensaje que nosotros, como hijos de Dios, también necesitamos hoy entender. Cuando nuestro hijo viajaba para la universidad en Alberta, 2 años antes de que eso se hiciese una realidad, yo comencé a preparar mi mente y mi corazón porque yo sabía que como madre a mí me iba a golpear el hecho de que mi hijo tuviera que salir de la casa y lo iba a tener por 4 años viniendo solamente de manera esporádica para estar con nosotros. Así que 2 años antes, cuando él estaba en grado 10, yo empecé a preparar mi mente y a decirme, quedan 2 años para que José Daniel vaya a Burman University, va a estar por 4 años. Yo me repetía eso constantemente en mi mente, preparando mi mente y corazón para cuando ese momento llegara. El momento llegó y aunque a mí me dolió y mi corazón se exprimió y lloré cuando lo dejamos en el aeropuerto, pues yo llevé la situación de una manera muy tranquila. Pero mi esposo no se preparó para ese momento. Mi esposo no hizo ese trabajo en su mente y en su corazón. Y una mañana recuerdo, unos pocos días después de yo haberlo llevado, de que lo habíamos dejado ya para que se fuera a la universidad, llego a mi casa y encuentro a mi esposo llorando de una manera desconsolada. Les digo la verdad, yo creí que alguien había muerto. Yo pensé que algo había sucedido en Venezuela y alguien había muerto. Así que yo me acerqué donde él, muy preocupada y angustiada, y le dije, amor, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Cuéntame, ¿alguien murió? Y él se volteó y me hacía señas que lo dejara tranquilo, que lo dejara tranquilo. Yo dije, ¿qué pasó? Dime algo. Y entonces me dijo, no, nadie murió. Estoy llorando porque me hace mucha falta José Daniel. Y a mí en ese momento me dio hasta risa, porque yo dije, pero para estar llorando como estás llorando, amor, no puede ser. Y él me dijo, déjame tranquilo. Y yo lo dejé tranquilo, yo lo entendí. Porque si yo no hubiese hecho la preparación que desde hacía 2 años yo estaba haciendo, yo hubiera actuado de la misma manera o peor. Así que nosotros como cristianos necesitamos permitir que el Señor nos prepare para los momentos que nos va a tocar vivir. Como iglesia remanente, hay un mensaje que nosotros necesitamos internalizar. Es un mensaje urgente para aquellos que esperan la venida del Señor. Se avecinan tiempos difíciles, hermanos. Miren, necesito que ustedes se ubiquen y piensen y analicen y metan esto en la torre de control. No lo digo yo, ya lo vamos a leer de la palabra del Señor. Se avecinan tiempos difíciles. Esto que estamos viviendo es solo principios de las dificultades que nos va a tocar enfrentar. Tiempos más difíciles de lo que nosotros nos podemos imaginar. En el libro de Mateo, el capítulo 24, cuando se habla de las señales de la segunda venida de Jesús, en el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Yo no sé si tú al meditar en este pasaje te imaginas la tribulación, porque dice que no ha habido tribulación igual como la que nos va a tocar enfrentar antes de la segunda venida del Señor Jesús. Y cuando nosotros escuchamos la palabra tribulación, salimos corriendo. Pero hermanos, necesitamos permitir que el Señor haga en nuestras vidas esa preparación. Es necesario que a través de muchas tribulaciones, dice Hechos 14:22, lo leyó mi esposo como lectura bíblica de esta mañana, entremos en el reino. El Señor nos lo está diciendo. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino. Dice el libro Testimonios para Ministros 473. Desde 1845
a menudo se me ha presentado claramente los peligros que deberá enfrentar el pueblo de Dios, como asimismo los que se cernirán en torno al remanente de los últimos días. Se me ha revelado también el desarrollo de estos peligros a través del tiempo hasta la actualidad. Dice la sierva del Señor, grandes escenas están por manifestarse delante de nosotros. El Señor viene con poder y grande gloria, amén. Y Satanás sabe que le queda poco tiempo. Sabe que su autoridad usurpada pronto llegará para siempre a su fin y hará los más decididos esfuerzos para destruir a los habitantes de la tierra. Los que creen en la verdad deben ser como fieles centinelas en una torre. ¿Qué hace un centinela en una torre? Vela, ora, vigila, está atento a los acontecimientos que están suscitándose a su alrededor. Y la sierva del Señor dice que a medida que llegue ese momento, Satanás va a redoblar sus esfuerzos contra el pueblo de Dios, contra los seres humanos. Dice, hará los más decididos esfuerzos para destruir a los habitantes de la tierra. Y nosotros sabemos que estamos en medio de este conflicto, pero sabemos que estamos en medio del conflicto, pero queremos vivir en paz. ¿Cómo les parece? He oído a muchos diciendo, ay, ya estoy hasta aquí con esta pandemia. Ya quiero que esta pandemia termine y que volvamos a la normalidad. Y hermanos, el mensaje de anoche, para los que no lo escucharon, los invito a que lo escuchen. El pastor Toala mencionó una que otra vez, hermanos, no volverá a ser igual. Y yo se los puedo repetir porque la Biblia lo corrobora. No volveremos a ser igual. Las situaciones se irán poniendo cada vez más y más difíciles porque tenemos un enemigo que sabe que le queda poco tiempo, un enemigo que sabe que su autoridad va a llegar a su fin y entonces redobla sus esfuerzos contra nosotros para hacernos caer, para hacernos abandonar nuestra fe, para hacernos flaquear y caer. ¿Será que tendremos la suficiente valentía para mantenernos firmes, para mantenernos de pie y defender a nuestro Creador y a nuestro sustentador? Hace años tuve la oportunidad de leer 3 preciosos libros. No estoy haciéndole publicidad a los libros, les estoy contando. Estos libros son los testimonios de tres familias que tuvieron que enfrentar situaciones terribles. Uno de ellos es Milka Eran. Es de una familia que tuvo que vivir en la Alemania nazi. Ellos eran adventistas, pero tuvieron que pasar por una cantidad de situaciones tan complicadas y difíciles. Otro de ellos lleva por título Aunque se desplomen los cielos. Una historia de otra familia en la Rusia comunista, donde era prohibido predicar el evangelio, donde era una sentencia de muerte ser cristiano, ser seguidor de Jesucristo. Y el último, Cadenas en China, un libro que habla también de una persona estando en China, la China comunista, donde fue llevado preso y una cantidad de cosas que le toca atravesar a esta persona por ser fiel al Señor. Y cuando yo leí estos 3 libros, hermanos, mi fe se robusteció, mi fe se fortaleció, porque pensaba, nosotros no hemos tenido que pasar por ninguna dificultad. Nada de lo que estas personas tuvieron que pasar lo hemos vivido nosotros. Pero la Biblia nos reseña que habrá momentos difíciles y estas cosas se irán haciendo cada vez más y más complicadas en nuestra vida. El siervo no es mayor que su Señor. Y si nuestro Señor Jesucristo tuvo que sufrir todos estos padecimientos para cumplir con su plan de salvarnos, entonces nosotros tendremos que sufrir
No porque Él quiera que nosotros suframos, sino porque hay un enemigo, como ya les dije, que redoblará sus esfuerzos antes de que se cumpla esa promesa maravillosa que el Señor ya nos ha hecho, de que estaremos para siempre con Él en un mundo donde no habrá miseria, ni tristeza, ni dolor, ni clamor. ¿Quieres estar en ese lugar? Yo añoro que llegue ese día y le clamo al Señor cada mañana: Señor, ¿cuándo será ese día glorioso en que estemos contigo por siempre, disfrutando de la plenitud de tu presencia y de las cosas maravillosas que has preparado para tus hijos? Yo quiero estar allá, pero el siervo no es mayor que su Señor. Hay un sueño que tuvo nuestra hermana Elena en el año 1868, mientras ella se encontraba en Battle Creek. Yo hice un resumencito del sueño, porque es un sueño donde ella describe en detalle muchas cosas, pero yo hice un pequeño resumen para presentárselos en esta hora a ustedes, porque es un sueño demasiado impresionante y que ilustra un poco todas las vicisitudes que como pueblo de Dios a nosotros nos va a tocar enfrentar. Dice ella: soñé que estaba con un grupo de personas viajando en carruajes pesadamente cargados por un camino que parecía ascendente. A un lado del camino había un precipicio y al otro lado un muro blanco, alto y liso. A medida que avanzábamos, el camino se hacía más angosto y más alto. Se hacía tan estrecho que decidimos dejar a un lado los carruajes y continuar sobre los caballos con un poco del equipaje que traíamos. Al seguir avanzando, la senda se siguió angostando. Nos vimos obligados a acercarnos lo más posible al muro blanco para evitar caer en el precipicio. Como la senda se hacía más y más estrecha, dejamos los caballos. No pudimos continuar en los caballos, ya ellos no podían cabalgar. Así que continuamos a pie mientras vimos que nuestro equipaje caía al abismo. Nos movimos en fila, uno detrás de otro, siguiendo los pasos de quien estaba delante de nosotros. Y de repente parecieron descolgarse del muro unas cuerdas. Con ansiedad nos tomamos de las cuerdas para poder ayudarnos a guardar el equilibrio por la senda. Y mientras viajábamos, las cuerdas se movían con nosotros. Cada vez que el camino, escuchen esto, cada vez que el camino cambiaba, que se hacía más estrecho, algunos quedaban atrás y permanecían solamente los que estaban acostumbrados a soportar vicisitudes. Voy a repetir esa frase porque esa frase me impactó. A medida que el camino cambiaba y se hacía más y más estrecho, cuando eso sucedía, algunos quedaban atrás y permanecían solamente los que estaban acostumbrados a pasar vicisitudes. El peligro de caer al sendero, al abismo, aumentaba. Nos pegamos a la pared blanca y sin embargo no podíamos colocar ya nuestros pies completamente en el sendero porque era demasiado angosto. Entonces suspendimos todo nuestro peso en las cuerdas y exclamábamos: nos sostienen desde arriba, nos sostienen desde arriba. Por fin llegamos a un gran precipicio en donde el camino terminaba. No había ahora más nada para guiar nuestros pies, nada sobre lo cual poder descansar. Nuestra confianza dependía enteramente de aquellas cuerdas. Y en ese punto nos acosó la perplejidad y la angustia. Mi esposo estaba delante de mí. Estábamos frente a una terrible lucha. Si aquí fracasábamos, todas las dificultades de nuestro viaje habrían sido en vano. Y voy a dejar hasta aquí. Es parte del sueño que ella tuvo. Un camino que se hacía cada vez más y más angosto, más estrecho. Llegó al punto en que ya no tenían dónde poner sus pies. Dependían solamente de una cuerda que por providencia divina colgaba de aquel muro y los sostenía en medio de ese camino difícil
que habían tenido que recorrer. Lucas, el capítulo 21, versículo 12 dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano, refiriéndose a nosotros. Os perseguirán, os entregarán en las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Y el versículo 16 del mismo capítulo 21:16 dice: seréis entregados aún por vuestros padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Hermano, estas cosas que la Biblia presenta, nosotros las tenemos que tener aquí, porque eso viene, eso está cerca. Se avecina una persecución, se avecinan momentos en que tendremos que estar frente a los gobernantes del mundo para defender nuestra fe. Se avecina el momento que a algunos les va a tocar ir a las cárceles por causa de su fe. Se avecina el momento en que algunos tendrán que entregar su vida por su fe. Y no sabemos qué nos va a tocar pasar a cada uno de nosotros, pero necesitamos en este tiempo hacer la preparación para que cuando eso llegue, entonces nosotros nos podamos mantener firmes. Hermanos, si el Señor para todo da una salida, el Señor no nos deja solamente con la intención de que nos preparemos, sino que Él nos da una salida. Y dice el conflicto de los siglos: para poder soportar la prueba que nos espera, necesitamos conocer la voluntad de Dios tal cual está expresada en su santa palabra. Y dice, solamente si nosotros nos hemos fortalecido con las verdades de la Biblia, entonces podremos resistir en el último gran conflicto. El Señor nos advierte que vendrán tiempos difíciles, pero nos dice cómo podremos hacer para soportar esos momentos difíciles. Y nos dice que la única manera, el único método, el único camino para que nosotros nos podamos mantener firmes cuando todas estas cosas nos sobrevengan es si nos hemos fortalecido con las verdades de la Biblia, y entonces solamente así podremos resistir el gran conflicto. No tenemos nada que temer. Amén. No tenemos nada que temer, porque si nuestra vida está anclada en la palabra de Dios, y si nosotros hemos hecho de la palabra de Dios nuestro santo y seña, entonces nos mantendremos firmes aún en medio de un mundo que se debate en una terrible tormenta. Hermanos, el Señor es bueno, el Señor es misericordioso. Te animo a seguir el consejo que da el apóstol Lucas en el capítulo 21, 34 y 36, los versículos. Dice: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de este mundo, y venga de repente sobre ti aquel día. Velad pues en todo tiempo, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo de Dios. El Señor quiere sostenernos en la dificultad. El Señor quiere que nosotros nos mantengamos firmes en medio de todas estas tribulaciones que Él ya nos ha dicho que van a venir, y que nosotros debemos estar claros de que se van a presentar en nuestras vidas. Y cada uno de nosotros también deberíamos estar seguros de que el Señor está con nosotros y que en medio de las dificultades el Señor proveerá salidas y soluciones para que nosotros nos mantengamos tomados de su mano de amor.
el sueño de nuestra hermana Elena no terminaba allí. El sueño de la hermana Elena termina diciendo: mientras estábamos en ese final del camino, sostenidos únicamente por la cuerda, pudimos divisar que al otro lado, dice ella, del precipicio se extendía un campo hermoso de pasto verde. Nada que yo hubiera visto antes sobre esta tierra podía compararse en belleza y gloria con este campo. Y luego ella se hizo la pregunta: ¿tendríamos éxito en llegar hasta ese lugar? Esa es la pregunta que la ponía ansiosa, porque si la cuerda se rompía, estábamos perdidos, dice ella. Entonces escuchamos las palabras, hermanos, y es las palabras que yo quiero que tú en esta hora repitas también en tu mente y las internalices en tu corazón. Las palabras que ella escuchó en su sueño decían: Dios sostiene la cuerda, no tenemos nada que temer. Esas palabras eran repetidas por los que estaban detrás de ellos en el camino. Y luego dijeron: Él no nos faltará ahora. Si hasta aquí Él nos ha ayudado, con seguridad nos ayudará a cruzar hasta ese lugar. Entonces mi esposo y yo nos miramos y él se arrojó por encima de ese terrible abismo, colgando de su cuerda hasta ese campo hermoso que se veía más allá. Y cuando él se lanzó por fe, yo le seguí, dice ella. Y qué sentimiento de alivio y de gratitud a Dios experimentamos. Oí voces que se elevaban en triunfante alabanza a Dios. Estaba feliz, perfectamente feliz. Este sueño está registrado en las notas biográficas de Elena de White en la página 210. Fue un sueño que le dio aliento, que le dio esperanza, que le mostró que el camino se haría cada vez más angosto, que le indicó que tendrían que pasar por situaciones difíciles. Y el Señor a nosotros también nos lo ha dicho, pero el Señor no nos ha dejado allí. El Señor ha prometido una tierra nueva y un cielo nuevo y una tierra nueva donde no habrá más muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni dolor. Y con esas palabras nosotros debemos fortalecernos para seguir adelante, porque no estamos solos. El Señor está con nosotros. El Señor nos ayude y nos bendiga en este día, y que en medio de todo lo que te toque enfrentar a ti, que no será lo mismo que me toque enfrentar a mí, podamos mantenernos fieles y firmes a nuestro Dios Todopoderoso. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Hemos llegado hasta el final, pero hay mucha más esperanza y ánimo en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter como Viene Pronto TV. Recuerden suscribirse y darle clic a la campanita. Desde Toronto, Canadá para el mundo, esto ha sido Viene Pronto TV. Dios les bendiga.